Empezamos con la tercera parte de la clase de simulación, que es la final, y vamos a ver el software de Xilinx. Para ello entramos al programa IC Design Suite, que nos recibe cada vez que lo abrimos con un tip del día, que es un consejo para el desarrollo en esta plataforma. Solo le damos OK. El sistema que vamos a simular es el mismo de los anteriores casos, que ya lo hicimos en Proteus, WinQPL y Quartus. Para iniciar un proyecto podemos hacer clic en la pestaña Archivo, Nuevo Proyecto, o desde esta pestaña que nos ofrece acá a la izquierda. Entonces le damos en Nuevo Proyecto. Nos responde con esta ventana. Nos va a pedir el nombre del proyecto y la ubicación. Igualmente, como en los otros casos, es recomendable siempre tener una carpeta aparte para cada proyecto que vamos a realizar. En este caso vamos a iniciar con la prueba en VHDL, en la carpeta Xilinx VHDL. Ya le di la ubicación, entonces le voy a dar el nombre del proyecto. Para, para este caso vamos a compartir el nombre de la carpeta que lo va a contener. Ya lo tenemos, como ven, ha creado una subcarpeta que va a contener al proyecto en sí. En este caso el tipo del archivo de más alto nivel es tipo HDL y está correcto. Lo siguiente nos va a pedir especificaciones de la tarjeta. En este caso, esta es la configuración usual. Nos pide la categoría del producto, la familia, que esa es la familia de la tarjeta Xilinx Spartan que tenemos en el laboratorio, su modelo o dispositivo, el empaquetado y la velocidad. Luego, en cuanto a los archivos que vamos a generar, todo tiene que estar en VHDL, Verilog, Verilog. En este caso, el lenguaje preferido vamos a poner en VHDL, porque el primer ejemplo lo vamos a hacer en VHDL. Y siguiente. Nos responde con un resumen de las configuraciones que acabamos de hacer, las opciones que elegimos y le damos en finalizar. Nos responde con el proyecto que ya ha creado, Xilinx VHDL. Y lo siguiente es añadir un New Source. Hacemos clic en la pestaña Project y New Source, nueva fuente. Entonces le indicamos qué tipo de fuente vamos a elegir. Para este caso, elegimos un módulo VHDL. Vamos a nombrarlo. Vamos a usar el mismo nombre que escogimos para el proyecto. Damos clic en siguiente. Nos pide, esto es una previa a la declaración de la entidad. Entonces le vamos a indicar los puertos A, B, C y D. Podemos navegar con las flechas de dirección, arriba abajo. Y finalmente la salida, F1. Acá le indicamos que los primeros 4 son entradas y F1 es la salida. Como ven, también tenemos la opción de in-out. Y ninguno de estos es un bus, por ende no tenemos que especificar cuál es el MSB, cuál es el LSB. Así que le damos en siguiente. Nos responde con un pequeño resumen de lo que estamos declarando en la entidad. Le damos en finish y como ven, nos responde con una plantilla ya prácticamente hecha en el lenguaje de VHDL para la descripción de nuestro sistema digital. En sí ya nos ha declarado la entidad con la información que le hemos dado previamente y nos falta declarar la arquitectura. Automáticamente o por defecto nos ha también nombrado la arquitectura como behavioral. No afecta en ningún aspecto. Entonces vamos a implementar nuestra función. Vamos a usar lo mismo, la misma declaración que hicimos para el caso pasado en Quartus. La sintaxis es la misma, obviamente, pues es el mismo lenguaje de VHDL. Los operadores son literales AND, NOT, OR y demás, y XOR. Entonces ya tenemos nuestro programa listo. Es un poco más sencillo, incluso declara las librerías previamente y nos da instrucciones. Lo siguiente entonces es compilar. Para eso le damos clic derecho a Synthesize y le damos en Run. Nos indica que guardemos el proyecto, le damos en sí e inicia la síntesis. Acá podemos ver el avance
en esta ventana de acá. Y finalmente, como no hay ningún error en la síntesis, en la sintaxis, nos dice completamente satisfactorio. Entonces, ya está creada, ya está implementado nuestro sistema digital en función, valga la redundancia, de la función lógica que nos hemos propuesto. Eso en cuanto al lenguaje VHDL. Entonces vamos a la parte de simulación. Nuevamente vamos a Project, New Source y escogemos VHDL Test Bench. En este caso no requerimos un nombre especial que comparta algo, entonces simplemente DB, lo nombro por Test Bench. Pueden escoger cualquier nombre y siguiente. Aquí nos pide a qué componente vamos a asociar la simulación. En este caso es el único que tenemos, que es el nombrado Xilinx VHDL. Y continuamos con siguiente. Nos da un pequeño resumen y finish. Empieza a crear la plantilla y nos responde con esto. Esta es una plantilla estándar para un test bench en VHDL para determinado componente. El caso de cualquier test bench que vayan a realizar es una entidad autocontenida, pues no tiene ninguna entrada y tampoco ninguna salida. Así que no tiene ningún puerto y únicamente es de esta forma. No se declara ningún puerto. De igual forma nos declara la misma plantilla con toda la información requerida. Comentada obviamente, acá igual los comentarios son 2 barras. Seguimos con la arquitectura, el mismo nombre por defecto de behavior, el nombre de nuestra entidad, que es TB, test bench, como la nombramos. Acá está haciendo el llamado al componente Xilinx que previamente hemos diseñado. Está indicando sus puertos que están dentro de la entidad, por eso está declarada la arquitectura. Él está nombrando sus puertos, luego asigna las señales de entrada como señal intermedia y la señal de salida también como señal intermedia. Este símbolo indica que lo está inicializando en el valor 0 lógico. Entonces nuestra señal A de entrada está inicializada en 0, lo propio para las otras 3 entradas. Y finalmente nos está declarando una variable constante. Esto es parte de la plantilla y es más usado en en la simulación de sistemas secuenciales, por ende no es necesario. Es recomendable borrarlo, como estoy diciendo ahora. E inicia la declaración de la arquitectura. Hacer el test bench un banco de pruebas, lo único que requerimos es declarar los estímulos de excitación, es decir, cómo van a variar las señales de entrada del modelo que queremos simular, que ya está declarado aquí como un componente de la entidad test bench. Entonces acá está haciendo la instanciación de los puertos de la unidad, el UUT, la unidad bajo prueba. Hace el mapeo de los puertos. En este caso está nombrando a cada puerto de la misma forma como está nombrado como componente. No afecta en nada y es más sencillo de manipular. Acá está haciendo una definición de reloj. Está haciendo un reloj periódico que, como sabemos, no estamos utilizando. Incluso hemos borrado la parte de esta constante que es clock periodo. Por ende, tampoco es necesario. Se borra de la plantilla. Y ya en esta área realizamos los estímulos, la variación. O sea, vamos a declarar cómo van a variar las formas de onda de nuestras señales de entrada. Es básicamente el modelo que nos está presentando acá. Tenemos la directiva, la principal es wait for. Entonces vamos a eso. Este es un ejemplo. Steam process es un process. Esta es la etiqueta del proceso, el nombre. Esta es la palabra reservada que nos indica que es un proceso. La palabra reservada que nos indica el inicio. Esto, como si fuera en otro lenguaje de programación, son las llaves abiertas y end process sería las llaves cerradas. Y acá nos está indicando cómo van a variar. Pero vamos a eso. Entonces, a partir de esto vamos a modificar. Voy a
llamar, voy a etiquetar este proceso como señal A. Le indico que es un proceso, lo inicio y ese es un comentario nada más. Entonces le doy esperar por 80 segundos, nanosegundos. Después de eso, le voy a invertir de la siguiente forma. Entonces, el valor inicial que tiene mi señal A es 0. Para el proceso de la señal A, voy a esperar 80 nanosegundos y luego se va a invertir esta señal. Vale decir que se va a poner a 1 en alto. Y es lo único que necesito que haga, por lo tanto borro el resto. Ese wait también además. Y ya tenemos la declaración o el comportamiento de la señal A. Es el mismo caso para todas las señales. Así que copiamos 4 veces y modificamos. Entonces, esta es la etiqueta de la señal B, para el proceso de la señal B. Lo mismo, voy a invertir la señal, en este caso, cada 40 segundos. Lo propio, el valor inicial de mi señal B es 0. Tras 40 segundos, la señal B se va a invertir, entonces se va a volver 1. Esto va a hacer periódicamente. No, ojo, que no es lo mismo colocar esta instrucción después de esta inversión. Entonces eso significa que mi valor inicial de B, que era 0, apenas inicie la simulación, como dice acá, se va a invertir. Entonces va a empezar con 1. Y tras 40 segundos se va a invertir. Debe ser al revés. Inicialmente esperamos los 40 segundos antes de invertir la señal. Entonces realizamos el mismo proceso para la siguiente señal, que es C. Cambiamos la etiqueta, la inversión, y su periodo en este caso es de 20 nanosegundos. Finalmente para D, cambiamos la inversión y su periodo es la mitad, 10 nanosegundos. Eso finalmente es toda la declaración del test bench. Lo más importante es esto, que estamos definiendo literalmente cómo se va a comportar las señales de entrada. Para realizar la simulación, entonces le damos en Simulation, tiqueamos esta parte Simulation, doble clic en TV y desplegamos eSIM Simulator. Entonces le damos clic en Run a Behavioral Check Syntax. Nos indica que guardamos el archivo, le damos que sí. Ya, de acuerdo. Entonces nos está avisando que hay errores en la línea 77. Y es pues que porque no está contemplado el símbolo de admiración. La forma de negar entonces lo cambiamos por not, lo propio en todos los casos. Y ya está. Volvemos a chequear la sintaxis. Entonces le damos clic derecho, rerun, volver a correr. Nos pide que volvamos a guardar. Inicia con la sintaxis y nos dice completamente satisfactorio. Entonces todo está bien. Entonces clic derecho sobre Simulate Behavioral Model y Run. Acá vemos el avance. Dice completamente satisfactorio y nos devuelve esta ventana. Y acá está la línea temporal de todo el sistema. Para enfocar, más o menos, le damos a esta lupa y ya está. Entonces, este es nuestro sistema. Podemos acercarnos un poco más. Y todo esto es nuestra función. Esa es la forma de simular en este caso. Como ven, hay que preparar un archivo testbench para obtener esta forma de onda, para observar el comportamiento de nuestro sistema digital. Entonces podemos jugar o manejar o manipular cómo va a ir variando la forma de onda de cada una de estas entradas para observar la salida. Eso en cuanto a la programación en VHDL.
Me hace falta mostrarles también esta parte. Volvemos a la implementación. Desplegamos Synthesize. Y doble clic en View RTL Schematic. Le damos a la primera opción que ya está tachada, OK. Entonces seleccionamos Xilinx VHDL, añadir, add y create schematic. Y nos enseña el esquemático de nuestro sistema implementado. Podemos desarrollarlo haciéndole doble clic. Podemos hacer zoom hacia atrás, apretando control y girando la rueda del ratón. Entonces nos está mostrando un esquemático de cómo se distribuyen las compuertas en nuestro sistema. Acá tenemos las 4 entradas, aunque sea en desorden, B, A, C, D, y cómo interactúan a nivel de compuertas, hasta llegar a la salida. Lo propio podemos ver en View Technology Schematic. Entonces le damos también doble clic. La misma ventana nos da. Le damos OK nuevamente. Volvemos a seleccionar nuestro archivo Xilinx VHDL. Añadimos y Create Schematic. Lo propio, pero en este caso tiene más opciones. Lo desambiguamos, le damos doble clic, hacemos uno hacia atrás, presionando control y la rueda del ratón. Y tenemos en este caso en forma de LUT. Podemos darle doble clic y nos enseña entonces un poco más presentable la distribución de las compuertas. El esquemático, la ecuación lógica en función de sus entradas, en este caso son I0, I1, I2, I3. Esta es la función reducida, la tabla de verdad en función de sus 4 variables de entrada y el mapa de Carnot. Eso es lo que nos ofrece este paquete de Xilinx. Lo más básico, ¿no? Obviamente no es lo único. Entonces vamos a hacer la simulación ya en Verilog. Para ello, pues vamos a File, Nuevo Proyecto. Entonces volvemos a señalar la ubicación de la carpeta donde queremos que esté nuestro proyecto, Xilinx Verilog. Vamos a nombrar el proyecto de la misma forma que la carpeta. Damos en Siguiente, las mismas configuraciones del proyecto pasado, excepto el lenguaje preferido. En este caso cambiamos a Verilog. Siguiente, nos presenta un resumen y automáticamente se cierra el proyecto pasado y ya tenemos el proyecto en Verilog. El procedimiento es el mismo. Damos clic en Project, New Source. En este caso vamos a indicar que es un módulo Verilog. Para este proyecto le vamos a poner el mismo nombre que la carpeta. La carpeta contenedora, le damos en Siguiente. Nuevamente volvemos a declarar los puertos. Son 4 de entrada. Y la salida F. Volvemos a indicar que es una salida, ninguno es un bus. Siguiente, nos presenta un resumen del sistema digital que queremos implementar. Finalizamos y nos responde con otra plantilla, en este caso para el lenguaje de Verilog. De la misma forma nos ha declarado el módulo y ha indicado las entradas, así como la salida. Entonces únicamente nos queda describir nuestro sistema digital, en este caso nuestra función. No voy a desambiguar nuevamente en el lenguaje, en la sintaxis, entonces únicamente voy a copiar. El proceso es el mismo. Permítanme cerrar el diagrama de tiempos anterior. Ya está. Entonces le damos doble clic a Synthesize. Nos pide guardar el proyecto. Le damos que sí e inicia la compilación. Vemos el avance acá. Y finalmente ha sido completado. No hay ningún error de sintaxis. Y si lo hubiera, nos indicaría incluso en qué fila está el error de sintaxis. De igual forma, podemos desplegar la pestaña Synthesize. Y nuevamente doble clic en el RTL. Clic en Xilinx Verilog, añadir.
y crear esquemática. Nos vuelve a presentar un esquemático de nuestro sistema digital con su nombre. Esto es básicamente lo que representa una entidad o un módulo, ¿de acuerdo? Lo estamos viendo por fuera y lo que estamos haciendo es realizar la declaración de puertos. Volvamos un poco atrás. Esta es nuestro módulo. Estamos indicando que tenemos 4 entradas. Podemos verlo acá, 4 entradas y una salida. Y una salida. Y lo que está dentro del módulo es la ecuación que describe, ya sea ecuación, como estamos haciendo flujo de datos, o cualquiera de las otras dos abstracciones de lenguaje. De igual forma, doble clic para desambiguarlo. Tenemos la misma interacción de compuertas, dado que es la misma función. Y podemos ver también el Technology Schematic. En la misma ventana le damos OK. Seleccionamos Files Verilog, añadir y crear esquemático. De igual forma, podemos hacer hacia atrás. Ahora tenemos en forma de LUT. Le damos doble clic y la misma disposición de las compuertas, la ecuación, la tabla de verdad y el mapa de Carnot. Todo es exactamente igual. Entonces nos toca hacer la simulación, en este caso en Verilog. Ahora, no hay que olvidar que después de cada vez que le damos a Synthesize nos presenta un resumen de sintetización. Únicamente nos presenta datos útiles, como el nombre del archivo, la hora, que si hay errores, que si no hay advertencias y cualquier otra cosa. Pueden revisarlo, siempre sale, pero no es necesario, podemos cerrarlo, así como las otras cosas que hemos ido abriendo. Entonces, para la simulación, el proceso es el mismo. Vamos a la pestaña Project, New Source, en este caso un Verilog Text Fixture. La locación es la misma, la ubicación, y en este caso el nombre tampoco es necesario que sea algo especial. Vamos a ponerle TF por Text Fixture. Le indicamos que al módulo que queremos hacerle la prueba, en este caso va a ser Salix Verilog, que es el único que tenemos. Siguiente, este es el resumen, y finalizar. Después de ello nos va a responder con otra plantilla para el caso de la simulación. Como ven, esta es una entidad autocontenida, pero es necesario declarar las conexiones internas. En este caso van a ser del tipo registro, que van a ser las entradas al sistema como tal, y las salidas, que es de tipo wire, de tipo cable, que también son conexiones internas. La diferencia de un registro de reg con wire es que wire no puede almacenar ningún dato, ninguna información, ningún tipo de información. Está a la deriva de su función. Es dependiente únicamente de su función, nada de su estado pasado. Y también insertamos el módulo al que estamos haciendo referencia, que hemos seleccionado previamente, que es el único módulo que tenemos, Silence Verilog. Es UT, unidad bajo prueba, y esta es la instanciación de cada uno de sus puertos. Como ven, también ha sido nombrado cada puerto como tiene su nombre dentro del componente. Es igual más fácil de manejar. Entonces va a iniciar el comportamiento. Tenemos los valores iniciales, como en el caso de VHDL. En este caso está haciendo, este es el símbolo de retardo. Todo está en la unidad de nanosegundos. Entonces nos está indicando esperar 100 segundos para el reseteo global. Y después de eso podemos añadir los estímulos. Entonces podemos añadir crudamente el estímulo que queramos, seguido de un retardo, como en los anteriores casos si era cada 10 nanosegundos, lo declaramos. Esto lo podemos hacer repetidas veces para cuantos vectores queramos. Ya tenemos 4, 8,
12 y 16. Que son cuántas combinaciones tenemos con 4 variables. Y cambiamos ya al valor que queramos. Entonces estamos haciendo más directamente que después de los 100 segundos de inicialización, como nos pide, no creo que sea necesario todo esto, pero vamos a ver cómo funciona. Yo voy a desear que mi primer periodo sea de 0. Después de los 10 nanosegundos va a haber un cambio en mi vector. Entonces va a cambiar a 1. Luego va a pasar otros 10 nanosegundos, va a cambiar a 2, luego a 3, luego a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ya está. Entonces estamos describiendo claramente cómo va a cambiar cada señal en cada periodo, después de cada periodo. De igual forma, entonces, tiqueamos simulación, doble clic a TF, desplegamos eSIM, iSIM Simulator y clic derecho a Behavioral y Run. Nos pide guardar el archivo que estamos creando, indicamos que sí, y realiza la verificación de sintaxis. No hay ningún error de sintaxis, entonces continúo con el siguiente paso, clic derecho en Simulate y Run. Y nos responde con la ventana ya en la línea temporal y todos los valores que hemos definido. Volvemos a hacer clic en la lupa y en este caso ya no es periódico porque solo hemos definido un cambio por periodo. Vamos a analizarlo un poco mejor. En este caso nos ha puesto la función f1 al inicio, podemos arrastrarlo hasta el final para que sea más familiar. Podemos hacer zoom y nos enfocamos al inicio. Como hemos dicho, al inicio vamos a esperar 100 nanosegundos después de la inicialización. Y es lo que está sucediendo acá. Todas nuestras variables de entrada están en 0 los primeros 100 nanosegundos, hasta acá. Luego indico que mis entradas van a ser 0, 0, 0, 10 nanosegundos después, cambia a 0, 0, 0, 1, y así sucesivamente. Realizo un conteo hasta el 15. Entonces, finalmente, todo esto es nuestra señal de salida, nuestra simulación. Desde 100 hasta 260. Que corresponde a 1, 1, 1, 1. Y la salida, pues, es 1. La forma de onda corresponde a la función que hemos implementado. Ya hemos venido implementando esto en las sesiones pasadas. Y eso es todo en cuanto al software de Xilinx.